para mí poder compartir con ustedes, y quizás más que un proceso de vertical, ¿verdad? Donde yo solo voy a darles información a ustedes, también voy a requerir que ustedes compartan conmigo de lo que conocen, porque evidentemente en el día a día ustedes conocen mucho más su campo de trabajo y podemos ir construyendo una idea de cómo hacer el voluntariado en distintos escenarios de juegos paliativos. En octubre del año pasado me invitaron a una ponencia en conmemoración al Día del Cáncer de Mama. Y bueno, yo fui como escucha y exponía a una doctora que es muy amiga mía, estuve escuchando lo que ella mencionaba. Y al final se acercó una persona a nosotros, estábamos conversando y nos dice, nos había invitado a una iglesia, que es una cosa bien particular, y que yo realmente quizás promovería muchísimo el hecho de que las organizaciones que se encargan de acoger a muchas personas, no solo profesionales, sino que también personas de distintos aspectos sociales, por decirlo así, desarrollen ese tipo de actividades. Entonces, bueno, nos habían invitado a esta iglesia, estábamos conversando, y se acerca de pronto una persona y nos dice, le voy a interrumpir, pero quiero hacerles una pregunta. Yo soy abogada, pero me interesa mucho el tema de los cuidados paliativos. ¿Cómo podría ayudar? Porque probablemente cuando mencionamos eso de cuidados paliativos pensamos en algo que tiene que ver solo directamente con el, ¿qué? Con el paciente y la estructura física que tiene que ver con el hospital, ¿verdad? Rápidamente nos trasladamos a un escenario de hospitales, ¿verdad? De ingreso, de atención clínica, médica, ¿verdad? De atención, ya el licenciado Marcos estuvo hablando muchísimo del aspecto del acompañamiento psicoemocional, ¿verdad? Entonces, parece ser que hay una parte donde no se puede abrir eso a otras personas, cuando realmente debemos nosotros de tratar de vincular a más personas a esos escenarios. Evidentemente va a haber una estrategia para hacerlo y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Entonces, cuando nos dice ella, yo soy abogada y realmente tengo mucho interés, yo quiero saber cómo ayudar. Entonces, conversando con la doctora, le dice ella, fíjese que nosotros a veces tenemos pacientes que necesitan asesoría legal. Por ejemplo, para hacer su testamento. Por ejemplo, para la tutela de los hijos. Mamás solteras, ¿verdad? Que tienen hijos y que necesitan dejar por escrito quién va a ser la persona que va a tener la tutela de los hijos. Porque ustedes saben que eso es algo legal, eso no es una cuestión que no llegue alguien y diga, me voy a llevar a los niños yo porque yo los quiero. O sea, no es solo decir yo los quiero, sino que también de que la persona encargada esté consciente de que los quién van a quedar. Y eso puede transmitirle al paciente una sensación de tranquilidad, por ejemplo. Saber que ha resuelto algo importante respecto de su vida. Entonces, hicimos contacto, ¿verdad? Digamos, con esa persona y ahora tenemos a alguien fuera, que evidentemente no está dentro del hospital, pero que si en algún momento requerimos su ayuda, nos puede acompañar como voluntaria, ¿verdad? Porque incluso hablamos del tema del horario, ¿verdad? Sí, yo lo puedo hacer como voluntaria y puedo ayudar. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, bien, ahora bueno, ¿quién es el voluntario? ¿Quién es el voluntario? ¿Ustedes quién creen que es el voluntario? ¿Ustedes han sido voluntarios alguna vez en alguna organización? ¿Sí? ¿Y quién es entonces el voluntario? ¿Quiénes han sido ustedes en esta organización? Yo fui voluntario en la comunidad, antes de ser promotor de salud, fui voluntario de la unidad de salud. ¿Y qué hacía usted como voluntario? Yo les preparaba escenarios como para una brigada médica, para acercamiento comunitario, para puestos de vacunación, campañas. ¿Y no recibí ninguna preparación? Excelente. Tenía unas funciones específicas, voluntario, en las cuales se involucraban, y había otras que llegaban a ser otros profesionales, ¿verdad? Con ayuda de ustedes. ¿Quién más ha sido voluntario? Sí, ahorita me hace. Y que nos cuente, ¿verdad? ¿Qué hacía y cómo lo hacía? Pues yo fui voluntario de la Misión Milagro. Pues primero íbamos a diferentes partes del país a tratar como pacientes que aplicaban para operar sea en Cuba o en Venezuela.
Y luego igual los acompañaba a veces a Cuba, a veces a Venezuela también, porque es un cuidado bastante delicado. Y aparte de eso, había un equipo grande de voluntarios, médicos, psicólogos, donde se les explicaba qué es lo que debían de hacer también después de operarse. Muy bonito, la verdad. Estuve como unos 8 años quizás. Excelente, qué interesante voluntariado también, ¿verdad? Y esto es importante, o sea, lo que él mencionaba, las personas, los pacientes, en este caso, necesitan a alguien que acompañe, ¿verdad? Lamentablemente vamos a tener pacientes que por su condición no tienen un cuidador que esté presente, ¿sí? Hace unos meses, en el hospital, yo recibí a un niño que estuvo involucrado en un accidente de tránsito. Lo recibí por múltiples traumas, en una situación bien compleja. A raíz de esa situación del accidente tuvieron que amputarle su pierna izquierda, politraumatizado, con fracturas en cráneo. El papá falleció en el lugar del accidente y la mamá estaba hospitalizada en el hospital Los Ángeles. Delicada también de UCI. Lamentablemente la señora hace poco fallecida, hace menos de un mes. Y un escenario completamente difícil. Este paciente no tenía quien estuviera con él, ¿sí? Muchas horas del día permanecía solo. Nosotros como organización, nuestra organización se llama Fundación La Niña Primero y estamos insertados a través de un convenio dentro del hospital de Urfa. Entonces, nosotros como organización apoyamos el tema del acompañamiento emocional, ¿verdad? Y de la atención psicológica temprana, buscando de alguna forma incidir positivamente en la recuperación y en la vivencia de hospitalización de los pacientes. Así que, como esta niña permanecía mucho tiempo, lo que yo hice fue dividir mi jornada del día. Lo visitaba en la mañana, al mediodía para darle sus alimentos y en la tarde antes de irme a mi casa. De forma tal que él tenía segmentos del tiempo donde estaba acompañado. ¿Por qué? Porque había que darle la información, en primer lugar, de que el papá había fallecido. En segundo lugar, de que la mamá estaba delicada en otro hospital, ¿verdad? De su familia, en un primer momento, por toda esta situación tan confusa, no se había, digamos, involucrado nadie en el acompañamiento. Y no era que no quisieran hacerlo, sino que había muchos problemas de por medio a raíz de la situación del accidente. Entonces, nosotros, como organización, también tenemos un programa de voluntariado. Y lo que hacíamos es que también una de nuestras voluntarias se encargaba de acompañar al niño durante otras horas del día. De forma tal que el niño estaba recibiendo atención y acompañamiento, ¿verdad? Y eso le permitía también irse sobreponiendo a la situación que estaba viviendo. Así que vean que el voluntariado puede ser bien importante. Entonces vamos a ver quién es el voluntario. Y decía José Martí, ayudar al que lo necesita no es solo parte del deber, sino de la felicidad. Algo que mencionó es bien importante, el voluntario no recibe una remuneración por lo que hace, ¿verdad? La remuneración tiene que ver más allá de lo económico, está más ligada a la satisfacción de poder darle a otros que necesita, así como probablemente nosotros en algún momento también hemos recibido ayuda o probablemente en el futuro podamos necesitar, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el voluntario? El voluntario, perdón. El voluntario se entiende como toda persona física que libre, gratuita y responsablemente dedica parte de su tiempo a actividades en favor de la comunidad. Y cuando menciona comunidad, no solo tiene que ver con comunidad, el lugar donde yo vivo, sino comunidad en un sentido más amplio, la comunidad de personas con las que yo interactúo. Eso involucra a muchos entes y a muchas organizaciones. Entonces, ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es su estado civil? Voluntario. No se nota, dice que tiene su corazón bien puesto y bien hinchado. Así que, si gustan, yo he dejado la presentación acá y ustedes pueden tener acceso a ella después sin ningún problema. El voluntario o voluntaria es quien, además de sus propios deberes profesionales, de modo continuo, desinteresado y responsable, dedica parte de su tiempo a actividades no en favor de sí mismo, sino en favor de los demás o de intereses sociales colectivos. Por eso es importante que nosotros, ahora que estamos en una posición distinta, ¿verdad? Que estamos en una posición donde sí ayudamos, pero a través, digamos, de una organización, de una remuneración, porque es parte de nuestro trabajo, pensemos cómo podemos activar el sistema de voluntariado en nuestras organizaciones, independientemente del nivel en el que estemos, ¿verdad?
Puede ser, fíjense que a veces nosotros pensamos, pero es que bueno, el voluntario tiene que tener mucho conocimiento. Y la verdad que puede ser que no, fíjense, porque puede haber tareas sencillas. Como por ejemplo, si hay un paciente que no tiene quien vaya a retirar el medicamento, pues podemos tener un equipo de voluntarios que se encargue de ir por el medicamento y llevárselo a la persona. ¿Verdad? Una actividad sencilla. Incluso en otras organizaciones promueven mucho el hecho de que ayuden con labores de casa. Por ejemplo, ir a pagarles un recibo. ¿Verdad? Si tenemos personas que están en situación de vivir solos, ¿verdad? Que si no tienen pareja, no están casados, no tienen hijos, puede funcionar mucho el tema de porque probablemente la persona ya no va a tener la autonomía para hacer todas las cosas, pero sí puede tener alguien que le asista y le ayude en ese sentido. Y no por eso va a tener una actividad de menos valor, va a ser una actividad importante, porque todas esas actividades son las que le dan, de alguna forma tranquilidad también a la persona que está atravesando una situación de salud, ¿verdad? Sobre todo ahora, como se llama el tema de los científicos. En 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas decretó el 5 de diciembre como Día Internacional del Voluntariado. Entonces, también tenemos un respaldo de organizaciones que trabajan a nivel mundial que promueven también el voluntariado. Entonces, nosotros tenemos que abrirnos a la experiencia, ¿verdad? De hacer las cosas de una forma diferente. Porque saben que también eso va a tener un impacto más positivo en nuestro trabajo. Y también nos va a permitir sentir que estamos aportando un poco más. Yo no sé si ustedes en algún momento se han ido a sus casas sintiendo que pudieron haber hecho más. Y que uno se va y se queda pensando, tal vez no es un problema, porque realmente a veces no es un problema nuestro, es un problema de una persona que estamos atendiendo y acompañando. Pero uno se va con la sensación de que hubiera querido tener más, algo más. Y en cuidados paliativos esa mística, esa filosofía de algo más funciona muchísimo. Porque nosotros le ofrecemos algo más a nuestros pacientes, le ofrecemos siempre una opción más. No se puede por aquí, se puede por ahí, ¿verdad? No se puede este camino, pues hacemos nosotros. Entonces, muchas veces, a través del voluntariado, nosotros podemos lograr más satisfacción de lo que estamos haciendo. Fíjense que nosotros como organización tenemos aproximadamente al año, bueno, después del COVID, antes del COVID teníamos aproximadamente entre 300 y 400 voluntarios altamente capacitados, que son algunos estudiantes de la universidad y otros son personas que quieren dar su tiempo, ¿verdad? Los estudiantes, en el caso de la universidad, hacen sus horas sociales y luego después se quedan un tiempo con nosotros como voluntarios. Entonces les capacitamos, les enseñamos y saben que, por ejemplo, el hecho de tenerlos ahí en la atención a los pacientes pediátricos nos permite a nosotros podernos centrar en aquellos pacientes que requieren más atención profesional debido a la complejidad de sus casos. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo un niño que está ingresado o que está recibiendo su quimioterapia, por ejemplo, un paciente de cáncer, pero tengo otro paciente en cuidados paliativos en una etapa ya bien avanzada, cercano a morir incluso, yo puedo orientar a un voluntario para que trabaje con el niño que está cumpliendo su quimio y yo como profesional altamente capacitado me dedico a quién? Al paciente que está en las finales de vida, ¿verdad? Entonces permite que mi recurso profesional se oriente de forma más óptima a un paciente que requiere por su complejidad mayor atención, ¿verdad? Entonces vean cómo el voluntariado nos ayuda a focalizar también mejor nuestras intervenciones. ¿Quién es el voluntario? ¿Qué es el voluntariado? Perdón. Es una forma de ayuda social que consiste en ofrecer recursos humanos y materiales para un fin determinado, ¿verdad? Básicamente es poner a disposición nuestros recursos. ¿Y qué dimensiones va a tener? Va a tener distintas dimensiones, ¿verdad? Unas dimensiones que tienen que ver con su duración, que puede ser corta, mediana o a largo plazo, grupal o individual, ¿verdad? Esas son las formas en las que se puede desarrollar el voluntariado. Puede ser que haya personas que quieran destinar parte de su tiempo. El licenciado Marcos estuvo mencionando estudiantes que ayudaron en investigaciones, ¿verdad? Pueden ser útiles en algún momento ese tipo de apoyos, ¿verdad? Y pueden ser en tiempos cortos. Puede ser que una persona tenga 2 o 3 meses para hacer un voluntariado, entonces involucrémosla. Lo que sí va a ser importante es tener definidas qué actividades va a hacer en ese tiempo que va a permanecer con nosotros. Nosotros hemos tenido voluntarios internacionales, de hecho, hoy en noviembre vamos a tener la visita de una psicóloga de Costa Rica que quiere venir a hacer voluntariado con nosotros. Entonces, como nosotros sabemos que ella tiene mucha experiencia en el campo también,
Lo que hemos hecho es que hemos hecho un ganar-ganar. Ella viene, hace su voluntariado con nosotros y dentro de su voluntariado vamos a tener sesiones donde vamos a poder capacitarnos con ella. Entonces vean cómo, por ejemplo, el voluntario nos puede servir para capacitar. De hecho, en este caso, digamos, yo estoy como una persona voluntaria, ¿verdad? Profesional, apoyando en el curso, ¿sí? Dándoles a ustedes información de cómo se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, esto es un voluntariado de duración corta, porque una o dos sesiones vengo, comparto con ustedes y luego ustedes la continuidad o el programa sigue. Entonces, vean cómo podemos tener distintas estrategias. No necesariamente tiene que ver con cuestión de que tengo que comprometer a alguien 2 años, ¿verdad? Que se quede 2 años conmigo para desarrollar el grande, pero puedo tener a alguien con quien yo puedo desarrollar herramientas sencillas, prácticas y fáciles. Fíjense que con el seguro social, que he tenido la oportunidad de participar en talleres de autocuidado y hemos desarrollado actividades bien interesantes. Y cuando me invitan, cuando participo, me invitan a una sesión, ¿verdad? Y hacemos sesiones con el equipo. Ustedes pueden tener, por ejemplo, una cartera de profesionales que pueden ayudarles y el que pueden invitar a una capacitación, a una forma de autocuidado y aprovechar su conocimiento, ¿verdad? A exponerle la necesidad que existe, porque eso también tiene que ver con la necesidad de cada proyecto, ¿verdad? De tener un espacio de autocuidado, por ejemplo. En mi caso, a mí me pueden invitar y yo con gusto, ¿verdad? Solo me pueden invitar. Entonces, aquí viene una parte interesante de las dimensiones del voluntariado. Puede ser un voluntariado especializado o no especializado. Fíjense que, de hecho, cuando yo llegué a donde trabajo, en la profesión, yo llegué como voluntario, porque tenía tiempo libre, quería destinar mi tiempo a ayudar a otros. Y bueno, fui, me hicieron el proceso de involucrar a hacer unas pruebas psicológicas, de forma tal que yo tenía la capacidad de poder, digamos, reconocer mis habilidades y poder saber cómo las podía poner al servicio de otros. Así que, digamos que de alguna forma era un voluntariado no especializado, porque yo no estaba capacitado para el acompañamiento totalmente de los pacientes. Y después de haber pasado un proceso de capacitación, después de haber pasado un proceso de voluntariado, me quedé trabajando en la organización. Me contrataron, ¿verdad? Muchas veces el voluntariado puede servir como una fuente de recursos potenciales para el trabajo, porque descubrimos que tienen muchas habilidades, ¿verdad? Y que esas habilidades pueden enriquecer el trabajo de nuestro equipo. Y eso lo podemos lograr identificar solo teniendo a los voluntarios ahí. A nosotros, para nuestra organización, es importante el tema del voluntariado, porque nos permite identificar también nuevos prospectos para trabajo, ¿verdad? De hecho, la mitad de nuestro equipo está conformado por voluntarios que estuvieron en nuestra organización en algún momento. Y debido a su desarrollo tan destacado, pues los incorporamos en el equipo. Así que bueno, puede haber un voluntario especializado y uno no especializado. Entonces ahora, desde su perspectiva, desde lo que ustedes hacen día a día, ¿en qué labores de cuidado colectivo podrían apoyarles un voluntario? Desde lo que ustedes hacen día a día. No de lo que yo hago, de lo que yo hago vamos hablando, pero también quiero saber cómo les suena a ustedes eso. Si alguien quiere opinar, ¿sí? ¿En qué les ayudaría a tener un voluntario desde sus funciones particulares del día a día? La verdad es que en los cuidados, en mi caso, en la iglesia hay comité de visita a enfermos. Realmente hacen una subcolecta y le llevan ayuda. Pero también hay personas que se encargan el acompañamiento, algunas citas médicas o algunos que necesitan terapia. Y realmente también cuando hay pacientes encamados, a veces como solo el familiar le toca, destinan 1 o 2 días por semana para ayudarles también. Muchísimas gracias. Vean qué útil puede ser para el cuidador también, ¿verdad? Fortalecer el cuidado del que cuida. Porque a veces nosotros estamos enfocados en la atención clínica, es decir, en darle todo el soporte al paciente en relación a los síntomas, a algunas otras necesidades que tiene, pero se nos olvida que en la parte de ese paciente también hay alguien, el cuidador que necesita también asistencia, necesita apoyo.
Alguien más desde su perspectiva, desde su día a día, que crea que puede involucrar un voluntario y en qué sentido cree que les ayudaría. Gracias. No, los promotores bastante con voluntariado. Nosotros tenemos voluntarios. Estemos en las comunidades siempre. Y eso nos ayuda a paliar la carga laboral también. Y eso le ayudaría a los pacientes y también quizás ayudaría mucho más al cuidador, porque de esa manera también descansa, sabiendo que hay una persona, ya sea especializado o no, pero está pendiente y poder ayudarme. Muchas gracias. Dijiste que nosotros tenemos, bueno, a raíz de toda la necesidad que se da en el hospital, para establecer como un contacto con muchas organizaciones, y en mi caso yo tengo el número, por ejemplo, de una de las juntas del albergue, y cuando hay un paciente o, digamos, una familia, por ejemplo, una familia que era de Honduras, evidentemente su familia no estaba aquí en el país y no podía estar tan próxima para acompañar. Entonces yo hablaba con ella y le decía: tienes hermanas que tenemos esta mamá, está en esta situación y el niño está así, necesitamos que usted nos apoye viniendo a ver al niño en un tiempo para que la mamá pueda salir, hacer su aseo, lavar su ropita, comer algo, incluso si fuese posible descansar un poco más, ¿verdad? Entonces coordinábamos el esfuerzo, porque evidentemente yo sé que ustedes probablemente por su trabajo, quienes son promotores, tienen que cubrir diversas zonas, ¿verdad? Entonces no pueden estar todos los días en el mismo lugar. Entonces activar una red de voluntariado serviría para tener una comunicación continua, que las personas que están como voluntarios puedan estar al tanto de lo que está pasando en la comunidad y transmitir la información. También puede haber, por ejemplo, un grupo de WhatsApp con 2 o 3 personas que se encargan de sondear las necesidades. Si saben que hay alguien que está enfermo, pues que visite, que pueda visitar al menos una vez o 2 veces por semana a esta persona y saber qué necesidades tiene para poder canalizar la ayuda, ¿verdad? Entonces puede ser útil. ¿Alguien más que quiera comentar? Ya los promotores nos dieron varias ideas, pero alguien más quiere oír de otras partes, de otras profesiones, de otras partes del equipo, de otros miembros del equipo. ¿Quién más se les ocurre que podría ser voluntario con ustedes? O si se podría involucrar o no. ¿Ustedes creen que no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Porque puede ser que ustedes piensen que no hay ningún problema con eso. No lo ven posible, no lo ven ustedes así como alcanzar. Pues si lo ven alcanzar, les tienen que ir en eso. Los integrantes de muy bien. Dentro de la comunidad podrían ser los líderes religiosos, que son compañeros, que son los más activos dentro de la comunidad, podrían ser parte. Muy bien, si no nos pueden apoyar en tareas técnicas, en tareas que requieren, digamos, una especialización mayor, nos pueden apoyar en tareas de especialización menor, como por ejemplo recaudar artículos de primera necesidad para la persona que enferma, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba, hacer el apoyo de ir a pagar, ¿verdad? Algunos recibos, el cuidado de la casa, actividades que son más sencillas y no requieren de una especialización tan grande. Para movilizar. Pues para movilizar en el verbo, ¿sí? Porque muchas personas quieren ayudar, lo que pasa es que no saben cómo, no tienen una idea de cómo hacerlo, y muchas veces nosotros tampoco tenemos la claridad de cómo involucrarnos, porque yo sé que tiene que ver con un aspecto legal también, ¿verdad? O sea, las personas que se involucran en el cuidado de otros tienen algún compromiso, digamos, de alguna forma. Pero es importante que nosotros nos hagamos la idea de pensar cómo se puede hacer, o al menos cómo podríamos empezar, porque no es necesario que empecemos con gran cantidad de familias, porque no podemos tener 100 personas a mitad, ¿no? Pero puede ser que tenga 2, pensar en la comunidad, pues 2, pero que están en el hospital probablemente puedan tener 1 o 2 también, ¿verdad? Es mejor capacitar con calidad que capacitar con cantidad, ¿verdad? Entonces para ustedes puede ser más útil un equipo de voluntariado más focalizado, ¿verdad? Y más estructurado, por ejemplo, en el sentido de que no haya necesidad de tanta gente, sino de 2 o 3 actores importantes. Identificamos quiénes son líderes dentro de la comunidad, porque eso sí es fácil de observarlo, ¿verdad? Quienes toman rápido la batuta, como dicen, y se involucran más rápido, más activamente, tienen más necesidad y deseo de aprender, ¿verdad? Están más enfocados en ayudar. Entonces, eso puede ser
Esas pueden ser estrategias útiles para hacerlo. Bueno, en el caso de nuestra experiencia, les comento que nosotros tenemos roles dentro de la clínica del dolor y cuidados paliativos. Ahí estamos, la mayoría son profesionales voluntarios, ¿verdad? En el caso nuestro, en el caso mío, por decirlo así, para ser más específico, pues nos encargamos de elaborar la planificación de fechas y temas. Como tenemos profesionales de distintas áreas, lo que tratamos de hacer es que los profesionales nos capaciten sobre lo que ellos saben hacer, ¿sí? Si trabajos sociales ahí, pues ¿qué hace trabajo social en el tema de cuidados paliativos? Y el trabajo social nos enseña todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con redes de apoyo, ¿verdad? Cómo construir una red de apoyo para los pacientes y sus cuidadores. Participamos como ponentes en temas de intervención emocional. En mi caso, pues me encargo mucho del tema de la formación en habilidades blandas, ¿verdad? En temas de inteligencia emocional, de empatía, de cuidado humanizado, ¿verdad? Por eso les decía, cuando nosotros nos abrimos a esa experiencia de pensar cómo nuestro equipo se puede fortalecer, evidentemente vamos a identificar más necesidades. Y si tengo necesidad de capacitación, por ejemplo, puede ser que yo diga, bueno, el equipo no sabe cómo autocuidarse y lo que estamos viviendo, porque la atención a otros es desgastante. El servicio a los otros es desgastante. Yo tenía una doctora que siempre me decía que mi cansancio sirva para que otros descansen, ¿verdad? Pero también yo requiero el descanso. Entonces puedo hacer que tenga un profesional que esté por ahí cerquita, ¿verdad? Una psicóloga o un psicólogo que nos pueda ayudar con estrategias de autocuidado. Y preparamos un día, un espacio de autocuidado. También nosotros coordinamos jornadas de formación, es decir, que estamos pendientes de la calendarización, que hacemos una notificación o una invitación para todos, ¿verdad? Y que se puedan incorporar las actividades. Facilitamos atención directa a pacientes y cuidadores, eso lo hacemos también como parte del rol que tenemos dentro de la clínica del dolor. Facilitamos actividades del enfoque lúdico para el equipo de cuidados paliativos, ¿verdad? Pediátricos. Y bueno, aquí ven el voluntariado especializado nos puede ayudar en la enseñanza de cuidados paliativos. Aquí estoy participando en una sesión con médicos residentes. Aquí creo que soy yo también. Aquí estoy en otra sesión también, facilitando información sobre cómo dar malas noticias. Por ejemplo, en este caso desarrollamos ese tema, ¿verdad? Y pueden ser muchos temas. Realmente aquí puede haber una gama de temas. Ustedes pueden pensar en lo que su equipo requiere. Eso tiene que ver también con la especificidad de su equipo, ¿verdad? Probablemente aquí es necesario atender esta situación. Probablemente en otro equipo, como les mencionaba, puede estar más ligado al autocuidado. Cómo el equipo se puede cuidar, cómo el equipo puede de alguna forma lidiar con el estrés, que significa ayudar a otros, ¿verdad? Luego, voluntariado especializado, pues nos orientamos a los cuidadores y aquí tenemos sesiones donde trabajamos con los papás, ¿verdad? De los pacientes pediátricos, en el caso de nosotros, y les brindamos un espacio de descarga emocional. Esta fue una actividad que yo hice con un papá que su hija estaba cercana a fallecer, ¿verdad? Una actividad de descarga simbólica, donde ponía el nombre de su hija, ponía que no hay dolor en la tierra, que el cielo no pueda aliviar, ¿verdad? Una forma de exteriorizar lo que estaba experimentando en ese momento. Entonces, podemos focalizar nuestro voluntariado en atención también a cuidadores y pacientes. Luego, el voluntariado especializado acompaña a pacientes, ¿verdad? Aquí tenemos a una de mis compañeras haciendo desde el enfoque de risoterapia la auscultación de una pacientita con la idea de sensibilizarla un poco con la colaboración del tratamiento. Para los niños pueden ser difíciles en experiencias pediátricas. De hospitalización, perdón, para los pacientes pediátricos pueden ser difíciles las experiencias de hospitalización, pero también para los adultos. Solo en las situaciones pediátricas vamos a experimentar dificultades en el tema del tratamiento de la situación, sino que también con los adultos. Puede ser que el paciente esté muy cansado, que se sienta agobiado, está viniendo al hospital, que ya no quiere, mire, ya no quiero nada, ya déjenme ir a mi casa, pero ya no me vengan a ver. Necesitamos el acompañamiento emocional para poder manejar esa situación, porque también requiere de acompañamiento. Tenemos las herramientas, los mecanismos para acompañar, pues usemos, la verdad. Aquí estoy yo acompañando a una niña que acaba de ser desarticulada de su acompañamiento emocional, estaba recibiendo en la sala de recuperación después de su cirugía. Y aquí tenemos otra parte importante, licenciado Marcos estaba mencionando el tema de la espiritualidad, que a veces suele ser difícil porque, por ejemplo, no compartimos credo, ¿verdad? Entonces, sentimos la dificultad de decir cómo me acerco a ese paciente
Si yo tengo creencias religiosas espirituales de otro orden y él tiene creencias religiosas espirituales de otro orden, entonces podemos tener, él es el padre Héctor Roca, él nos apoya muchísimo en el hospital cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que son católicos y requieren algún tipo de intervención, pues le llamamos, ¿verdad? Porque evidentemente comprendemos también que algunas intervenciones que nosotros podemos hacer tienen límites. Yo no soy padre, por ejemplo, entonces el tema de la unción de los enfermos, pues yo no la puedo hacer, ¿verdad? Aunque sea voluntario, yo sé que eso no está parte, no es parte de mis roles o de las actividades que yo pueda. Entonces necesito a alguien que sí tiene la experiencia, ¿verdad? En otro momento han requerido pastor evangélico, ¿verdad? Para el bautizo de un paciente, entonces tenemos el contacto de pastores del tabernáculo, ¿verdad? Y les llamo, bueno, pastor, les comento un poco la situación. Ellos también han sido de alguna forma capacitados por nosotros para saber en qué momento están entrando, ¿verdad? En la vida del paciente, porque también requiere mucho conocimiento de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces ya llegan ellos a hacer el acompañamiento y este es un tipo de voluntariado que puede ser útil para hacer una red de apoyo diferente. Como les mencionaba, tenemos autocuidado del equipo de cuidados paliativos. Hacemos distintas actividades que se enfocan en promover la salud mental y emocional de nuestro equipo. Como les decía, es innegable que el cuidar a otros es una actividad altamente desgastante. La enfermedad suele ser bien compleja, a veces que hasta nosotros nos llega a afectar. Incluso puede ser que nosotros hayamos perdido a algún familiar en una condición muy similar, ¿verdad? Y entonces el tema de la atención se complica, ¿verdad? Porque hay un poco de sentimientos encontrados al rememorar nosotros la situación. Ha pasado mucho en el tema del COVID, ¿verdad? Cuántas personas no perdieron familiares a causa del COVID, personal de salud que perdieron compañeros, o sea, todo esto interfiere, ¿verdad? En la salud emocional, así que es importante tener ese espacio de cuidado para nuestro equipo. Y eso nos puede apoyar un voluntario. Podemos, por ejemplo, establecer contacto con las universidades, las universidades tienen estudiantes, por ejemplo, de tipo de psicología, que probablemente podrían de alguna forma prestar un servicio corto, ¿verdad? De voluntariado dentro de esa organización y desarrollar actividades de autocuido. Nosotros les damos el objetivo específico, es desarrollar actividades de autocuido para el equipo y a ellos se encargan de hacerlo, ¿verdad? Entonces, no va a ser un voluntariado tan extenso, pero al final sí va a ser un voluntariado. ¿Y qué sucede con el voluntariado no especializado? Bueno, puede ayudar, como ya estoy mencionando, ¿verdad? Con la asistencia en casa, con la compañía. Muchas veces las personas requieren incluso solo que alguien llegue y converse, ¿verdad? Hace unos días yo estuve, me invitaron del albergue de la Misericordia, no sé si lo conocen ustedes, está aquí cerca del seguro oncológico, del ISO oncológico. Y conversando con la administradora del albergue, nos comentaba que tienen distintas actividades para los cuidadores y los pacientes. Entonces, lo que ellos quieren hacer ahora es tener un programa de voluntariado y hablábamos de este tipo de actividades, ¿verdad? La asistencia que puede tener la persona en casa, la asistencia que puede tener dentro del albergue si está sola, por ejemplo, si el paciente está solo, ¿verdad? Entonces, puede servir mucho que nos ayuden a acompañarle. ¿Qué más tenemos del voluntariado especializado? Pues actividades ocupacionales. Nosotros hemos tenido organizaciones que, por ejemplo, su equipo se encarga de crear actividades como bisutería, actividades de tejer. Hay una organización que se llama Gorritos y Abrigos para Bendecir. No sé si ustedes han escuchado. Estaba la Fundación Edificando Vidas, que también se encargaba de alguna forma de, no terrible, perdón, de eso, ¿verdad? Y iban y les enseñan a las personas a hacer este tipo de actividades que no tiene que ver con una alta capacitación, ¿verdad? O sea, realmente lo que se enfocaban ellos es que las personas pudieran concentrarse un momento en una actividad diferente a solo estar pensando en su condición, ¿verdad? En su enfermedad, en estar en el hospital, sino que pues pudieran tener un espacio para hacer algo más, ¿verdad? Nosotros en el hospital hacemos actividades de risoterapia, ¿verdad? Que probablemente esto puede ser algo sencillo, pero el humor es uno de los mecanismos que ayuda muchísimo a las personas a sobrellevar las situaciones. De hecho, a veces nosotros podemos escuchar a personas que hacen algún tipo de comentario gracioso sobre lo que están viviendo. Es una forma de canalizar ese estrés, de canalizar incluso la experiencia que puede ser muy agresiva, y eso está relacionado a niveles de resiliencia. También
El voluntariado no especializado nos puede ayudar en la promoción de los cuidados paliativos, algo que es bien importante. Existe todavía, en la actualidad, muchísima disonancia sobre los cuidados paliativos. Hay muchísimas creencias erróneas sobre los cuidados paliativos que las personas tienen. Muchos de esos conocimientos erróneos están relacionados a la muerte. Cuando alguien está en cuidados paliativos, es porque ya se va a morir. Si le ponen tal medicamento, vale. Hay mucho desconocimiento sobre la aplicación, el uso de los medicamentos, y por eso muchas personas probablemente no acceden tempranamente a los cuidados paliativos debido a aspectos tabús, ¿verdad?, dentro de la asistencia. Entonces, vean cómo las personas que no son especializadas nos pueden ayudar a promover los cuidados paliativos, pueden ayudar en campañas de sensibilización, ¿verdad? Les pueden capacitar de una forma que ellos puedan ser voceros dentro de su comunidad, de que hay un equipo, ¿verdad?, de cuidados paliativos, de que tenemos el acceso a la medicación adecuada para el control de síntomas, de que tenemos acceso a profesionales que pueden ayudar en asistencia psicoemocional, psicosocial, ¿verdad?, médica, clínica, enfermería. Entonces, esto va a ser importante, ¿verdad? Como si ustedes observan, no todas las tareas están ligadas directamente a la atención de los pacientes, ¿verdad? Hay tareas que pueden ser ajenas a la atención del paciente, porque probablemente ese voluntario no tiene todas las habilidades. Incluso nos puede decir, mire, yo no tengo experiencia con personas, pero yo le puedo ayudar imprimiendo en Facebook. El licenciado Marcos estaba mencionando TikTok, lo cual me parece una herramienta de difusión masiva. ¿Cuánta gente no ve TikTok ahora? En cualquier lugar donde usted va y hay alguien esperando, uno ve que está pasando bien. Entonces probablemente nos pueden ayudar mucho en la difusión, ¿verdad? Pueden ser canales difusores de información desde canales cercanos a canales como más amplios, ¿verdad?, de difusión. Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión hasta aquí. ¿Cómo lo ven ustedes ahora que estoy hablando? ¿Qué les parece eso del voluntariado? ¿Creen que es un reto asumible o que es algo distante, por ejemplo? Bueno, es importante. Es importante porque los enfermos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de que nos apoyen. Nosotros ya somos parte de un equipo de cuidados paliativos. Entonces, necesitamos que ustedes nos den de apoyo. Necesitamos que nos apoyen porque nosotros solos es difícil. Muy bien. Necesitamos más apoyo, sobre todo por lo que les decía yo, ¿verdad? El tema de cuidar a otros tiene una alta complejidad. Entonces, sí, pueden haber actividades en que otras personas se pueden involucrar y ayudarnos, de las cuales yo me pueda desprender, por referencia en algún momento, pues qué bien, ¿no? ¿Verdad? O sea, qué bueno va a ser tener un equipo que va a permitir una asistencia todavía de más calidad, porque eso puede significar un salto de calidad en nuestra atención. ¿Qué más podemos reflexionar de lo que hemos ido hablando hasta aquí? ¿Qué más creen que tiene que ver o que puede ser importante con el tema del voluntariado? Eso es parte también de ser solidario. Hay un lema que usan los cubanos, y eso lo aprendí allá en Venezuela, que dice más humano, más cubano. Realmente debemos de ser humanizarnos. A veces tenemos tiempo y la verdad es que no es necesario a veces todo el día para hacer cosas buenas. Eso depende de cada uno. A veces hay personas que tratamos de ser solidarias porque usted dijo una frase. Realmente a veces sabemos cómo andamos, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Tal vez hoy podemos ayudar a otros y mañana nosotros podemos ser ayudados por otros. Realmente eso del voluntariado es fundamental en todas partes. Realmente lo de los hospitales, pues, es admirable. Nosotros antes teníamos un equipo que íbamos a ver enfermos todos los fines de semana. Algunos se disfrazaban, se pintaban la nariz del payaso y todo eso.
pero realmente, y hay algo que usted mencionaba también, a veces nos amarramos a una sola religión y también tanto la Iglesia Católica como los pastores juegan un rol fundamental. Nosotros como salud hemos hecho jornadas médicas con pastores, donde ellos han llevado el medicamento. La verdad es que lo que sea para beneficiar a la población, independientemente de qué religión. Pero para mí los voluntarios son un pilar fundamental, tanto en mis comunidades como en otros lados, ¿verdad? Porque usted decía, a veces uno deja el celular, a veces a mí en medianoche me caen llamadas de números que no los conozco, y de repente el auxilio, y realmente quizás lo que nos auxiliamos bastante nosotros también cuando es algo de emergencia, es el 132, que gracias a Dios en San Salvador contamos con eso, pero otros compañeros no. Pero es así de los números, a veces usted decía lo del grupo de WhatsApp, a veces, ¿y quién le dio mi número? Le decía. En la urgencia. Exacto, gracias. A mí me ha pasado eso que usted mencioné, pero ¿saben también por qué? Porque las personas nos identifican como alguien de referencia para resolver, ¿verdad? Nos identifican como alguien que realmente está dispuesto para ayudar. Entonces, al tener ese contacto, ¿verdad? La primera persona en la que piensan es usted, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué valdría aquí? Por ejemplo, un voluntariado puede servir como un equipo de soporte local. Bueno, van a haber 3, 4 personas que se van a encargar de la atención a algunas emergencias. Si es algo que escala, ¿verdad? Eso tiende a ser así, ¿no? Cuando las cosas van escalando, uno empieza a solicitar ayuda todavía, digamos, en el siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, puede ser que desarrollemos, yo sé que en muchas comunidades hay ADESCO o junta directiva o comités, ¿verdad? Podemos explotar el uso de estos comités a favor de la propia comunidad y también en beneficio de nuestro trabajo. Acuérdense que organizar va a permitir una atención todavía de más calidad. Es bien difícil llegar a una donde la gente no está organizada. Porque uno ve, o sea, pregunta a uno, le dice una cosa, pregunta a otro, le dice otra cosa. Las necesidades de la gente las ve diferentes según su perspectiva, ¿verdad? Pero cuando hay un equipo organizado, la gente tiene bien focalizada cuál es la necesidad. Entonces, de pronto pueden descubrir que la necesidad es tener un sistema de soporte en emergencias. Identificar personas que están en situación de enfermedad y que pueden requerir ayuda. Son esas personas. ¿A qué número puedo llamar para usarle, digamos, llamarle usted a medianoche? Pues aquí están los números. Tenemos una pequeña guía de números que se puede llamar en orden como de nivel o en orden de jerarquía o de importancia. Si no me contestó este número, pues el siguiente, a fin de que probablemente yo pueda hacer la tercera o cuarta instancia en la que se comuniquen si nadie les logró resolver, ¿verdad? Y eso, como les digo, se va a traducir en mejor atención, ¿verdad? Se va a traducir también en menos cosas en las que tengo que pensar, ¿verdad? Porque si tengo que estar pensando en todo, de pronto no voy a alcanzar a resolver el todo, ¿sí? Así que puede servir mucho que focalicemos nuestros esfuerzos en estructurar desde pequeñas cosas para alcanzar grandes, ¿verdad? Y una de ellas puede ser eso, tener un directorio, puede ser que empecemos con un voluntario que se encargue de estar activo en la comunidad y pendiente. Usted me va a ayudar, por ejemplo, a identificar cuántas son las familias que tienen una persona en situación de enfermedad, la que sea, ¿verdad? Puede ser una enfermedad compleja, puede ser una enfermedad más leve, pero que probablemente pueda requerir el equipo y el acompañamiento del equipo de cuidados paliativos. Así que eso va a ser importante. ¿Y qué más? ¿Qué más? Una opinión más. ¿Qué más, sí? El hecho de llamarse voluntario significa que va a dar algo, no se espera nada a cambio. Pero esto mismo también significa de que cuando yo como voluntario llego, pues sí, no me apego a ningún contrato ni nada, o es recomendable o no es recomendable tener por escrito que está como voluntario, hasta donde llego como mi acción de voluntariado, o simplemente va a ser algo hablado que tenemos que tener. Fíjense que por experiencia les puedo decir que sí vamos a requerir como un perfil, digamos, de la persona que nos va a ayudar, ¿verdad? Cuáles van a ser sus asignaciones, porque es importante que la persona entienda
y comprenda desde dónde hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Porque imagínense, por decirles, es una necesidad emocional, o una necesidad económica, y la persona sienta la responsabilidad de estarle resolviendo al otro siempre y no tiene también dinero, entonces probablemente eso, lejos de hacerle sentir satisfecho, debe sentir frustrado. ¿Vale? Entonces, la ayuda consiste en, y se pone ¿verdad? Esto y esto. Su rol va a ser esto y esto, acompañar a la persona en su consulta, hacerle una visita por semana a su casa. La tercera puede ser apoyarle en ir a recoger su despensa o en ir a recoger su medicamento, ¿verdad? Luego de esto podemos identificarlo con un carnet, que puede ser una cosa muy sencilla, se puede imprimir en papel, ¿verdad? Para potenciar el sentido de pertenencia. Es importante que la persona se sienta que es parte de el voluntariado. El voluntario necesita sentirse parte de él. Y podemos utilizar, si probablemente no le podemos dar una remuneración económica, pero si por ejemplo le podemos imprimir al final un diploma, ¿verdad? Donde habla de esas características humanas, ¿verdad? Que han sido puestas al servicio de otros, ¿verdad? Muchas personas ven eso como algo que les llena. Fíjense que no sé si ustedes han conocido de ASDAS, que es la Asociación Salvadoreña de Donantes Altruistas de Sangre, y ellos tienen como pequeñas actividades para sus donantes, para su lista de donantes, ¿verdad? No requiere que le den algo extremadamente grande, ¿verdad? Un reconocimiento grande, pero a veces publican cuando cumplen años, publican en sus páginas, porque nuestro voluntario, qué tal se encuentra de cumpleaños, ¿verdad? Muchas felicitaciones. Son detalles que hacen sentir a la persona valorada por su labor, ¿verdad? Esa puede ser otra digamos, opción de voluntariado, tener un listado de personas que puedan ser donantes de sangre, ¿verdad? Porque si hay una emergencia en la comunidad y alguien lo requiere, contactamos con esas personas y se les puede facilitar, ¿verdad? A través de otros donantes, por ejemplo, los medios de transporte, ¿verdad? Si hay que ir a un hospital que está lejos. Podemos hacer campañas donde propiciemos la donación, ¿verdad? En mi caso yo soy donante de sangre, entonces lo que yo hago es que pongo en mi Facebook los horarios de los hospitales, pongo en mi Facebook también, porque la gente a veces no conoce los requisitos para donar, entonces pongo en mi Facebook cuáles son los requisitos, y eso lo hago cada vez que voy a donar, ¿verdad? De forma tal que estoy tratando de promover, ¿verdad? Desde mis medios de comunicación, que las personas se acerquen a donar. Entonces, pueden ser esos mecanismos de ayuda que tengamos con otras personas que también quieren ser voluntarios, ¿verdad? Pero sí va a ser siempre importante tratar de vincular a la persona. Yo creo que más que el hecho de que se sienta comprometida a hacer las cosas, es que se sienta comprometida con la institución en la cual está apoyando. Lo sentir parte. Correcto, el sentido de pertenencia, ¿verdad? Yo soy parte de. Es que eso le da a uno como, o sea, lo hace sentir a uno privilegiado, ¿verdad? Esa es la idea. Tenemos que tratar al voluntario como una persona valiosa porque lo es, y hacerlo sentir de esa forma implica, pues, reconocer que su trabajo es parte de él, nuestro trabajo también, ¿verdad? O sea, cuando usted está aquí como voluntario, está representando, por ejemplo, al MinSal, ¿verdad? O sea, usted es parte del MinSal porque está como voluntario de la institución. Entonces pueden ser mecanismos sencillos que potencien la acción del voluntariado, y este voluntario después se encarga de contagiar a otro, y es vocero, y cuenta, y la otra persona se interesa, entonces se involucra, ¿verdad? Así que va a ser importante todo eso. Gracias. Bueno, para comentarles un poquito de nosotros, durante el año tenemos una programación anual de formación continua. Hemos realizado este dato del 2022, realizamos 10 jornadas académicas durante el 2022, ¿verdad? Como voluntarios. Teníamos un promedio de 16 participantes por jornada, ¿verdad? Hicimos una jornada grande de sensibilización de cuidados paliativos en el Hospital Blum y en el anexo, ¿verdad? Y tuvimos un conversatorio sobre cuidados paliativos donde participaron o se involucraron 50 personas, 50 profesionales. Entonces, todas estas son actividades del voluntariado que tienen que ver con la promoción, por ejemplo, de cuidados paliativos, ¿verdad? Y la capacitación sobre cuidados paliativos. Hemos hecho jornadas de docencia con enfermería, ¿verdad? Participamos en el plan anual de formación del Departamento de Docencia e Investigación de Enfermería. Hemos dado temas que tienen que ver con, vean cómo aquí son temas más especializados. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Blum, para enfermería es importante hablar de eso, porque teníamos pacientes ya adolescentes, ¿verdad? Incluso a veces tenemos un poco pacientes porque por la complejidad de su enfermedad
pasan ya de la adolescencia y podemos decir que son adultos jóvenes, ¿verdad? Entonces vimos el tema de sexualidad en el paciente hospitalizado. Hicimos 10 jornadas de formación también en enfermería y aquí capacitamos a 132 enfermeros, ¿verdad? Esto es importante, estamos capacitando a nuestros equipos para una atención más idónea. En cuanto a la atención de pacientes, pues hemos hecho, tuvimos 30 pacientes con periodos de cuidados paliativos, ¿verdad? 63 intervenciones lúdicas con ellos, nosotros dedicamos el tema del juego, que es parte de nuestro acompañamiento emocional. Las intervenciones han ido de 1 a 8 por paciente, ¿verdad? Más o menos lo que han demandado, un promedio de 2 por cada paciente. Hemos participado pues, en el personal médico, personal de enfermería y personal de la clínica de dolor a través de las referencias. Y lo que nos comentan, los motivos de referencia tienen que ver con duelo, el tema de la incorporación a los cuidados paliativos, la derivación a los cuidados paliativos, las alteraciones emocionales y poca colaboración y adherencia con el tratamiento. Aquí es parte de lo que hacemos en el tema del duelo. Estos niños son los hermanitos de un paciente que falleció en el hospital. Entonces nosotros hemos facilitado la intervención emocional a través, por ejemplo, de técnicas lúdicas. O sea, un voluntario especializado puede ayudar en el acompañamiento emocional de las personas del duelo. Podría haber un equipo o un grupo de duelo en la comunidad donde las personas pueden trabajar el duelo por la pérdida de un ser querido, producto de la enfermedad. Hacemos seguimiento clínico, tenemos acompañamiento a las familias, tenemos también atención a pacientes con problemas de autoestima, derivadas también de sus condiciones, como por ejemplo pacientes que han sido amputados, ¿verdad? Cierres y despedidas, también elaboramos esto con pacientes y su familia, nosotros como voluntarios. Tenemos atención de pacientes con trastornos alimenticios, también es una dificultad bien severa. Los agradecimientos y delegados, estas son parte de actividades delegadas que hacemos con pacientes y familias, ¿verdad? También hemos logrado abordaje y orientación a los cuidadores, ¿verdad? Los cuidadores demandan mucha atención y el acompañamiento espiritual, como mencionaba, ¿verdad? Que eso no lo hacemos nosotros, sino que tenemos, en mi caso, yo en mi celular tengo ahí agendado a un pastor, tengo agendado a un padre, tengo agendado a un líder, o creo que en la iglesia, en los testigos de Jehová, se llaman ancianos líderes, pues también tengo contacto con esas personas, de forma tal que independientemente de la actitud que profese la persona, tengamos a alguien disponible para que pueda acompañarle, ¿verdad? Y esto es como les decía, no es algo, a mí no me ha requerido muchísimo el tema de tener el contacto de estas personas, nomás contarles un poco la situación particular que vivimos, porque pues cada religión tiene su propio dogma, ¿verdad? Sus propias creencias y sus propias formas de ver y percibir la vida y la muerte también. Entonces es necesario que tengamos el equipo que pueda acompañar. Entonces cuando yo ya les comento, ya se ponen en disposición. Incluso hace poco también agregué a alguien de los Mormones, ¿verdad? Tuvimos la experiencia de que una paciente requería el acompañamiento espiritual o religioso, ¿verdad? Por parte de su líder espiritual, que era en este caso una persona mormona, y establecimos en contacto, se le explicó, y lo hicimos venir al hospital, ¿verdad? De forma tal que estábamos supliendo una necesidad que es importante para el paciente y cuidador. ¿Qué beneficios vamos a tener? Pues una mayor red de apoyo para el paciente y sus cuidadores. Vamos a ayudar a identificar necesidades, ¿verdad? Más necesidades. Disminuye la carga del equipo de cuidados paliativos porque sí, como mencionaba, yo eso realmente quiero que ustedes siempre lo tengan en mente, que el hecho de ayudar a otros puede implicar una carga muy grande emocionalmente, ¿verdad? Entonces, entre más equipo se puede involucrar en la ayuda, va a ser más dinámica la atención y también va a haber menos desgaste. Favorecen la promoción del cuidado paliativo, porque sí, hay que acercar esta información. Yo creo que los promotores, si pudieran preguntar en sus comunidades si saben sobre los cuidados paliativos, quizás la gente o no sabe o le diría algo que realmente no, quizás no es verdad. Entonces necesitamos promover el cuidado paliativo, necesitamos hacerle saber a la gente que tenemos equipos especializados para ello y que las personas que lo requieren pues lo van a tener disponible, ¿verdad? Sobre todo eso, ¿no? Permite un mayor alcance a la población con necesidades paliativas, ese va a ser un logro importante también. Y algunos puntos clave, para ir cerrando, se puede incorporar el voluntariado a las labores de cuidado paliativo, ¿verdad? Se puede hacer, es algo que se puede hacer, solo tenemos que tener claro nosotros en qué queremos que nos ayuden.
Cuando yo ya tenga claro el objetivo de su involucramiento, entonces va a ser todavía mucho más fácil, ¿verdad? Es importante orientar a los voluntarios según sus habilidades y aptitudes. No todos me van a ayudar en lo mismo, ¿verdad? No todos van a hacer lo mismo, pero la labor de todos sí va a ser importante. Yo tengo un grupo de WhatsApp donde tengo algunas amistades, algunas que son, pues, obviamente tienen dinero, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es cuando descubrimos que hay un paciente que tiene una necesidad en particular, yo les pongo ahí, tengo un paciente que requiere tal apoyo para un examen. ¿A quién me gustaría apoyar? Si a mí me empieza a escribir, Armando, yo soy interesada. Armando, mira, yo tengo, ¿verdad? Yo ahorita puedo. Entonces ya, yo canalizo la ayuda y conseguimos el apoyo para el paciente, ¿verdad? Y no están ellas en el hospital, no van al hospital. A veces incluso ni llegan a conocer a los pacientes, pero el hecho de establecer un vínculo de confianza con los voluntarios permite creer, ¿verdad? En lo que el otro está haciendo. Entonces, en mi caso, yo me he ganado muchísimo la confianza de las personas y eso me ha permitido a mí ser un canal de ayuda para los pacientes. Tengo un paciente ahorita que, por ejemplo, nos apoya con el transporte, ¿verdad? Son $50 cada vez que viene al hospital. Entonces yo le escribo a la persona y le digo, mire, fíjense que va a venir el niño tal al hospital tal día. ¿Será que nos van a apoyar con el transporte? Las veces que lo necesito. Pero entonces ya la persona se encarga de pagarle que no trae y el niño puede venir a su consulta y no perderla, ¿verdad? Que es el niño que les mencionaba que está amputado y perdió a sus dos papás, ¿verdad? Entonces vean cómo se puede dinamizar el voluntariado. Por eso es importante que identifique quién es quién, ¿verdad? ¿Qué persona, con qué persona estoy tratando? ¿Qué puede aportar el equipo? Y eso me permite a mí tener un mejor canal de comunicación con cada uno. El voluntario puede tener un rol importante dentro del equipo de cuidado colectivo. Démosle ese rol, hagámosle ese tipo de pertenencia, ¿verdad? Se puede dar respuesta a diferentes problemáticas a través del apoyo de voluntarios. Podemos responder a distintas cosas, incluso sin estar ahí, ¿verdad? Podemos responder a ellas. El voluntario puede aportar en distintos niveles dentro del equipo. Tengo una persona que es profesional en un área, pues que nos hable de su área, ¿verdad? ¿Cómo puede incidir en los cuidados paliativos? Es abogado, ¿cómo puede orientar a los cuidadores? Es psicólogo, ¿cómo puede hacer algo por el equipo? ¿Verdad? No necesariamente tiene que estar involucrado todo el tiempo en el equipo, pero sí nos puede ayudar. Bueno, ahora les cuento así un poquito en breve. Nosotros como fundación hemos logrado sistematizar nuestra experiencia en un libro que se llama El Juego que Sana. Pronto va a estar disponible para adquirirlo, donde vamos contando sobre nuestro trabajo en los hospitales y sobre distintos tipos de actividades que nosotros hacemos enfocadas también incluso en los cuidados paliativos. Así que yo les voy a acercar la información cuando ya la tenga. Esta es una sistematización de 17 años de trabajo, ¿verdad? Que nos orgullece. Va a estar publicado también en el redes de la fundación. Ahorita les voy a compartir una lámina donde lo pueden ver. Y bueno, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos con todo eso cuando lo integramos? Cuando integramos el voluntariado, cuando integramos el equipo a una mejor asistencia, pues le decimos al paciente que nos importa porque es de hasta el último momento de su vida. Como decía Cicely Sanders, una pionera del cuidado paliativo, ¿verdad? Eso era lo que tenía para compartirles este día. Ahí está mi información de contacto, pues en algún momento se les ocurre invitarme a un cafecito. Yo encantado, ¿verdad? También si se les ocurre invitarme a trabajar para algo, pues encantadísimo también. Ahí está el QR que lo pueden escanear desde la fundación, ¿verdad? Ahí va a estar la información del libro. Y bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario, pues yo se agradecería. Y de mi parte,